No debe suponerse que durante aquellos tiempos difíciles tuvieron los Punti más suerte que los Hakka. Es más, como a las tropas del traidor general Wang les desagradaba escalar montañas, hubo un número mucho mayor de violaciones y raptos en la aldea baja que en la alta. Pero todo eso cesaba cada vez que el río se desbordaba y el hambre amenazaba eliminar completamente a la población de la aldea. Aquellos fueron años malos, pero terminaron a principio de 1865 con la llegada a la aldea baja de un hombre reputado como fantásticamente rico que hizo desviar el cauce del río, con lo cual puso a la aldea en seguridad, sobornó al general Wang y luego lo delató al gobierno, por lo cual la aldea, además de segura, fue feliz. El hombre autor de tales milagros era un delgado y astuto Punti, Ki Chun Fat, nacido 52 años antes en la aldea baja. En 1846 había emigrado a California, donde trabajó en los yacimientos de oro, adquiriendo los $11,000 que lo convertían, dadas las circunstancias económicas de la aldea baja, en uno de los hombres más ricos del mundo. Su apariencia física no le permitía aparecer como una figura impresionante, patriarcal, pero su energía lo convirtió en indiscutido dictador de la aldea. En California había aprendido a leer en inglés, pero no en chino, y era muy hábil en el manejo de los números, por lo cual, no bien estuvo debidamente instalado, comenzó a prestar dinero a sus numerosos parientes a un interés del 40% anual. Cuando la familia Key le preguntó, ¿cómo pudo un hombre como tú, que no es soldado, tener el valor suficiente para discutir con el general Wang? ¿Le diste dinero? Él respondió, le di lo suficiente para contentarlo por el momento y que no se fuera. Luego informé a las tropas del gobierno dónde se hallaba y les prometí dinero si lo ahorcaban, lo cual hicieron. Se produjeron numerosas discusiones entre la familia Key sobre la manera en que el tío Chun Fat había amasado su gran fortuna en Norteamérica, y cada vez que se formulaba la pregunta, el jefe de la familia respondía, Norteamérica tiene yacimientos de oro en los cuales es fácil hacer dinero. ¿Creéis que he traído de allí tan solo el dinero que habéis visto en la aldea baja? No, mis queridos parientes. Ese dinero lo gané en un solo año en los yacimientos de oro. Mi fortuna está en un banco inglés de Hong Kong. Y mostró a todos una libreta que lo demostraba, aunque únicamente él sabía leer lo que en ella estaba escrito. Chun Fat tenía un hermano mayor que nunca había sido nadie, a pesar de lo cual era el jefe nominal de la familia, y Chun Fat tenía mucho cuidado de en no usurpar ninguna de sus prerrogativas morales. Pero el tiempo era corto y en todas las cuestiones prácticas, el enérgico californiano tenía que adoptar decisiones instantáneas, las cuales se le perdonaban en vista de que él era quien lo pagaba todo. Por lo tanto, cuando se acercó la fecha del gran festival anual de Qingming, día en que los hombres honorables rinden tributo a sus antepasados, Chun Fat despachó mensajeros con esta orden. Todos los miembros de la familia Qi vendrán al palacio ancestral para celebrar la festividad de Qingming. Luego gastó cerca de $1,000 en hermosear el edificio que era el foco espiritual de la familia Qi. Uno de sus mensajeros viajó hasta la perversa ciudad portuguesa de Macao, al costado opuesto de la bahía de Hong Kong, y allí, en el burdel de las noches de primavera, entregó su mensaje verbal a un joven de hermoso rostro y ojos vivaces que cocinaba y hacía otros trabajos en la casa. Ki Mun Ki tenía entonces 22 años y era un oportunista muy avispado.
Tenía manos delgadas, de largos dedos, como corresponde a los jugadores profesionales, y una sonrisa que conquistaba, pero se había desviado de las ocupaciones ortodoxas y era todo un maestro en el arte de atraer jóvenes hermosas al burdel y jugar con los marineros europeos que frecuentaban Macao. Cuando el mensajero llegó, el joven Monkey estaba en una impresionante racha de ganancias y no reveló mucho interés en abandonar la ciudad portuguesa. Di a mi padre, contestó, que este año no tendré más remedio que faltar a la fiesta de Qingming. Pídele que ofrezca oraciones a nuestros antepasados en mi nombre. No ha sido tu padre quien te manda llamar, explicó el mensajero. ¿Ha muerto? Preguntó Monkey, aprensivo. No, está perfectamente. Quien te llama es tu tío Chun Fat, que ha regresado a nuestra aldea con varios millones de dólares norteamericanos. Ah, entonces será mejor que partamos inmediatamente, contestó Monkey. Fue a ver al dueño del burdel y le informó. Mi padre me llama y tengo que irme. Sí, sí, tienes que ir, dijo el propietario, que era un punti. Los hijos deben obedecer siempre a sus padres. Pero si encuentras algunas muchachas allí, tráelas conmigo. Siempre convienen esas jóvenes punti. Cuando Monkey y el mensajero llegaron a la aldea, el primero vio la pintura roja que ahora cubría el palacio de los antepasados y emitió un silbido de asombro. ¡Oh! Debe de ser muy rico mi tío Chunfat, exclamó. Y corrió a su casa para presentarse a Chunfat, quien se mostró muy favorablemente impresionado por su sobrino, pues inmediatamente comprendió que el muchacho poseía la misma astucia que él. ¿Cómo anda ese trabajo en el burdel? Preguntó. Muy bien, dijo el sobrino. Siempre es posible robar algo a los clientes, pero la mayor parte de mis ingresos provienen del juego con los marineros europeos. Chun Fat contempló atentamente las manos del joven y dijo, deberías ir a Norteamérica. Es ridículamente fácil hacer una fortuna allí, siempre que tengas presente dos cosas. Los norteamericanos no saben absolutamente nada de los chinos y para prosperar tienes que cuidar de no desilusionarlos. No te entiendo, tío Chunfat, dijo Monkey. Escúchame. En primer lugar, los norteamericanos están convencidos de que todos los chinos son estúpidos, por lo cual tienes que aparentar que eres estúpido. En segundo lugar, están convencidos de que todos nosotros somos muy astutos, así que tienes que aparentar que eres astuto. Pero, ¿cómo puede un hombre ser estúpido y astuto al mismo tiempo? Preguntó Monkey, intrigado. No he dicho que tengas que ser estúpido y astuto, sino que aparentes serlo. Chun Fat recordó que toda la familia tenía que levantarse muy temprano al día siguiente para tributar el debido homenaje a sus muertos, por lo cual, cuando la aldea estaba todavía dormida y los fantasmas de sus antepasados estaban listos para ocupar sus puestos en el festejo, un viejo sereno que desempeñaba aquella función desde tiempo inmemorial cogió su gong y su masa y esperó la tercera hora de la madrugada. No bien sonó el primer canto del gallo, el anciano salió a las oscuras calles y empezó a batir su gong mientras gritaba, «Ching Ming, Ching Ming». Antes de que saliese el sol, toda la aldea baja estaba ya reunida en el palacio de los antepasados y el ineficaz padre de Monkey ocupó su posición de jefe, pero fue el tío Chun Fat quien corría de un lado a otro diciendo a todos los Ki lo que quería que hicieran. Ki Mun Ki salió de su casa y avanzó solemnemente hasta el palacio en el cual se guardaban las tabletas rememorativas de todos los antepasados. Al llegar, depositó ante ellas sus regalos y rindió respetuoso tributo a aquellos que habían dado origen al honor de su familia.
En el Valle Dorado se produjo un sorprendente acontecimiento que no tenía precedentes. El 19 de abril de 1865, cuando los campos empezaban a recobrarse de la última inundación, apareció en la aldea baja un comerciante de Cantón, acompañado por un norteamericano que contemplaba con apreciativa mirada el mundo extraño que tenía ante sí. Solo unos segundos tardó el comerciante de Cantón en darse cuenta de que en aquella aldea el tío Chun Fat era quien mandaba, por lo cual dijo directamente: este forastero que viene conmigo ha llegado desde el país del árbol fragante para llevar consigo hombres que puedan trabajar en sus campos de caña de azúcar. Chun Fat se quedó extasiado. Recordaba a Honolulu, que había visitado en sus viajes de ida y vuelta a California, por lo cual exclamó: la tierra del árbol fragante. Ir allí sería como ir al mismo cielo. Excitado, loco de contento, penetró rápidamente en su casa y reapareció con una cajita de madera de sándalo que había adquirido en Cantón para guardar joyas, y explicó: oled esta caja. En el país del cual habla este hombre, este aroma está en el ambiente las 24 horas del día. ¿Es mejor que Norteamérica?, preguntó su sobrino Monkey. Chun Fat vaciló. Siempre había amado las salvajes y frías montañas de California y la grandeza de San Francisco, pero no le era posible olvidar el país del árbol fragante. Es una tierra más dulce, dijo. ¿Podría un hombre hacer dinero allí?, insistió Monkey. Es más dulce, replicó su tío. Monkey adoptó una decisión instantánea, pues pensó: si mi tío ama un país más por su belleza que por su dinero, ese país tiene que ser ciertamente maravilloso. En consecuencia, él fue el primero que dio un paso adelante para decir: yo iré al país del árbol fragante. Y cuando el norteamericano vestido de negro extendió una mano, Monkey la tomó decididamente. Su tío dijo: yo soy Chun Fat. Estuve mucho tiempo en California. Mi muchacho irá. El norteamericano extendió otra vez su mano y respondió: yo soy el doctor Whipple. Quisiera llevarme unos 300 hombres para las plantaciones de caña de azúcar. Chun Fat miró al esbelto norteamericano tan elegantemente vestido e instintivamente reconoció en él a un hombre acostumbrado a mandar. ¿Cuánto ofrece pagar a ese?, inquirió señalando al comerciante cantonés. Temo que eso no le interesa, señor, respondió el doctor Whipple. Pero, ¿por qué me lo pregunta? Chun Fat hizo unos rápidos cálculos mentales. Solo en la familia aquí había más de 140 hombres físicamente capaces. Patrón, dijo, yo le consigo esos 300 hombres si me paga $2 por cada uno. El doctor Whipple calculó a su vez. El comerciante cantonés que le había llevado allí hablaba bastante inglés y en ese sentido le había ayudado, pero no entendía absolutamente nada de contratación de trabajadores. Era evidente que aquel chino que había estado en California sabía lo que él necesitaba, pero $2 por cabeza. Le daré $1.50 por cada uno, propuso. Después de meditarlo un momento, Chun Fat respondió: ¿quién va a discutir con las mujeres de esos hombres? ¿Quién va a...? Y enumeró una larga lista de cosas que tendría que hacer para finalizar. $2. 1.75, replicó el doctor Whipple. Patrón, dijo Chun Fat, yo soy el amo aquí. A no ser que yo lo ordene, ninguno irá. Bien, $2, dijo Whipple. Instantáneamente, Chun Fat extendió su diestra y tomó la del doctor mientras gritaba a su gente en punti: cuando un hombre estrecha la mano de otro así, ninguno de los dos se vuelve atrás de lo que ha dicho. Os lo advierto a todos y no lo olvidéis.
pero quedó aterrado al oír que el doctor Whipple decía: Señor, este trato no se llevará a cabo si la mitad de los 300 hombres no son Hakka. Chun Fat miró sorprendido al norteamericano. Finalmente exclamó: ¿Por qué, señor? Los Hakka no sirven. El doctor Whipple lo miró severamente. Sabemos, dijo, que los Hakka son excelentes trabajadores. Sabemos también que los Puntis son hábiles, pues tenemos ya muchos en Hawái. Pero los Hakka saben trabajar y trabajan. Quiero que vayamos a la aldea de allá arriba. Doctor Whipple, dijo Chun Fat cauteloso, es posible que los Hakka sean trabajadores, pero son demasiado belicosos. Bueno, iré a la aldea solo, respondió el médico. ¿Y cómo va a hablar con los Hakka? El norteamericano sonrió con superioridad al astuto negociador y dijo: Mi amigo de Cantón me servirá de intérprete. Pero él no habla el Hakka. ¿Lo habla usted? No, doctor. Aquí solo hay un hombre que lo habla, mi sobrino Kim Un-ki, que lo aprendió en el ejército. Bueno, vamos, dijo Whipple, encogiéndose de hombros resignado, y entonces, por la forma en que vaciló Chun Fat, se dio cuenta con asombro de que nadie en la aldea baja había subido jamás a la aldea alta. ¿Nunca ha estado allí? Preguntó. No, respondió Chun Fat, estremeciéndose. Tras un duro ascenso, llegaron por fin los viajeros a la puerta de la aldea amurallada, y al entrar y ver aquellas casas en forma de U y el gran poste carcomido en la plaza central, sobre el cual se veía la calavera de Char el rebelde, Whipple miró a su alrededor como si aquel terreno le fuera familiar y pensó: vale la pena subir hasta aquí. Esto parece Nueva Inglaterra. Me parece estar nuevamente en mi pueblo. Aquella sensación se intensificó cuando los Hakka, fuertes, hoscos, desconfiados, comenzaron a reunirse a su alrededor, y le fue posible ver en sus rostros algo así como retratos en amarillo de sus propios antepasados. Hizo un gesto a Kim Un-ki para que interpretase sus palabras y le dijo: He venido para llevar 150 hombres de ustedes a las plantaciones de caña de azúcar del país del árbol fragante. Inmediatamente hubo murmullos y discusiones, pero al final fueron enrolados 150 jaca, y mientras se formalizaba la transacción, Whipple observó que las mujeres de la aldea alta no tenían los pies reducidos. Preguntó a Chun Fat: ¿por qué tienen los pies normales estas mujeres? Y el californiano respondió: son jaca y no tienen sentido común. Whipple preguntó de nuevo: ¿se permitiría a estas mujeres que fuesen al país del árbol fragante? A las jaca, tal vez, pero a las punti, no, respondió Chun Fat. Whipple no dijo nada, pero pensó: algún día necesitaremos muchas mujeres chinas en Hawái. Creo que sería una buena idea llevar estas jaca. Parecen fuertes e inteligentes. Cuando el doctor Whipple y su guía cantonés regresaron a Hong Kong para esperar allí en su barco la llegada de los 300 obreros chinos, el tío Chun Fat desarrolló una gran actividad. Reunió a toda su enorme familia en la plazoleta ante el Palacio de los Antepasados e hizo colocar una silla sobre la escalinata, en la cual se sentó vestido con sus más suntuosas galas. A su derecha, pero un poco tras él, estaba sentada su esposa legal, una mujer de 50 años, mientras a su izquierda y algo más atrás todavía, estaban sentadas dos bonitas esposas extraoficiales a las que él, en su carácter de hombre rico, tenía derecho. La reunión comenzó con unas palabras de Chun Fat a sus 400 parientes. Esta es una oportunidad que quizá no se presente otra vez. Pensadlo bien. Un joven va a la tierra del árbol fragante, trabaja allí una docena de años, envía su dinero a su casa de la aldea baja, donde su esposa está criando hermosos hijos, y después regresa dueño de una gran fortuna y puede tomar 2 o 3 esposas jóvenes y bonitas.
Estas son felices porque tienen un hombre rico y su esposa legal lo es porque ya no tiene que trabajar más. Me apena que el doctor Whipple no haya querido llevar a los 300 hombres todos de nuestra raza, pero aún así nuestra oportunidad es histórica. Voy a designar a los jóvenes más fuertes y esos serán los que partirán hacia Hong Kong dentro de 3 semanas. En efecto, designó arbitrariamente 86 miembros de la familia Qi. Algunos de ellos no querían efectuar el viaje, pero ¿acaso no era Chun Fat el hombre más rico del mundo? ¿Quién osaría discutir con él? Una vez terminada la selección, Chun Fat dijo: ahora quedan por designar 64 candidatos de la aldea baja. Enviaremos a todos aquellos que no adeuden sumas apreciables, y los salarios que reciban nos serán enviados. De esa manera fue completada la lista. Después de las designaciones, hubo un momento de descanso durante el cual Chun Fat contempló cuidadosamente a su vasta familia y cuando lo creyó oportuno, tosió 2 veces para llamar la atención, y la multitud calló para oír lo que tenía que decirles el gran hombre. Chun Fat, mirando pensativamente por sobre las cabezas de todos, dijo lentamente, sabedor de que lo que iba a proponer sería una sorpresa para sus familiares. Quiero que todos los que, por el honor de la familia, se han ofrecido voluntariamente a viajar al país del árbol fragante, se casen antes de abandonar esta aldea. Muchos jóvenes que habían sido obligados por Chun Fat a aceptar aquel destierro, indicaron que no tenían intención de destruir todavía más sus vidas por medio de casamientos apresurados. Chun Fat permitió que aquella tempestad de protestas amainara y luego tosió de nuevo y se produjo el silencio. Por ejemplo, dijo: en la familia de mi hermano he decidido que su hijo Ki Mun Ki se case inmediatamente y por tanto he estado en contacto con la familia Kun de la aldea vecina que ha accedido al casamiento de su hija Pájaro de Estío con mi sobrino. Ya están en marcha las negociaciones para celebrar la boda. Monkey, debo felicitarte. El joven jugador sonrió tontamente y mostró su alegría, pues reconoció que el tío Chun Fat había hecho las cosas para favorecerlo. Los Kung de la aldea vecina, aunque no tan ricos como los Ki, constituían una familia distinguida. La principal diferencia era que su jefe no había ido a California, sino a Cantón, y había regresado no con más de $40,000, sino con 6,000. No obstante, aquel fue un compromiso que la aldea baja aprobó, a pesar de que nadie había visto todavía a la novia. Insisto en que todos los jóvenes se casen, concluyó Chun Fat. Las familias pueden empezar a viajar, a enviar mensajeros en busca de sus muchachas convenientes, y me parece propio que los casamientos se lleven a cabo conjuntamente para ahorrar dinero. Vosotros, los que vais a viajar como Monkey, no debéis pensar que porque tengáis que casaros aquí, no podréis tomar otras esposas en la tierra a la cual vais. Hay un solo motivo por el cual tenéis que casaros en Aldea Baja y establecer aquí vuestros hogares con una esposa legal que espere pacientemente vuestro regreso. Si lo hacéis así, donde quiera que os encontréis, pensaréis que en esta aldea como vuestro hogar permanente. Porque en efecto, este será vuestro hogar y aquí enviaréis siempre vuestro dinero. Solemnemente volvió a sentarse en su silla y prosiguió. Pero todos sabemos que es mejor que un hombre chino tenga consigo una mujer, por lo cual obraréis prudentemente si al llegar a la tierra del árbol fragante tomáis una esposa allí. Y digo esto porque mientras estuve en Norteamérica, observé numerosas veces que los chinos que más dinero ganaron fueron aquellos que estaban acompañados por una mujer. Mientras yo no la tuve, lo pasé bastante mal.
Tengo que confesar que me embriagaba todas las noches, pero después de un año encontré una mujer mexicana y muy pronto la puse a trabajar lavando la ropa de los mineros y cocinándoles. A pesar de que su manutención me costaba mucho, pues comía más que un cerdo, y aunque siempre quería que le comprase vestidos nuevos, a ella se debió que yo pudiese ahorrar dinero. Por lo tanto, me parece que si un muchacho inteligente como mi sobrino Moon Ki se casa con la hija de los Kun en la aldea baja y luego encuentra una esposa fuerte y sana en la tierra del árbol fragante, de entre la multitud de sus parientes, una voz preguntó: ¿y cuando Moon Ki regrese rico, traerá consigo a su esposa de la tierra del árbol fragante? De ninguna manera, respondió Chunfat. ¿Y qué hará con ella? La dejará donde la encontró. Un murmullo de admiración recorrió las apretadas filas de los Ki, pues aquella solución era, a la vez, correcta y simple. La aldea baja sería contaminada si tuviese que aceptar esposas con extrañas costumbres, y mientras los ancianos felicitaban a Chunfat por su perspicacia, se suspendió aquella conferencia familiar. Cuando el joven Monkey aceptó aquel casamiento dispuesto por su tío, Chunfat envió a los Kun no los acostumbrados 1000 pasteles, sino 2043, con la idea de que ese número podía haber sido realmente el que él desease. Cada uno tenía el tamaño de un plato y eran todos riquísimos y de distintas clases. Además, envió 69 cerdos, 4 pollos y 4 grandes pescados asados. Luego, para demostrar su munificencia, agregó 47 monedas de oro, cada una de ellas envueltas en un papel de seda rojo. El cortejo, que llevó todos aquellos presentes, ocupaba una extensión de 400 metros. 2 semanas antes del día en que los Ki debían partir para embarcarse en Hong Kong, se celebró la ceremonia nupcial múltiple, con toda la pompa que eran capaces las dos aldeas, y cuando terminaron los días de festejos, el joven Ki Moon Ki volvió a la aldea baja con su flamante esposa y trató enérgicamente, pero sin éxito, de dejarla en estado de gravidez antes de partir. En la mañana en que el tío Chunfat reunió a sus 150 punti para la caminata de 3 días hasta Cantón, donde tomarían un barco fluvial para Hong Kong, vio ante sí a un grupo de hombres abotargados y sexualmente exhaustos. Una buena marcha a lo largo del río les devolverá la fortaleza, pensó animoso, pues se dio cuenta de que si le era posible entregar a sus voluntarios en buenas condiciones, tenía derecho a esperar que en adelante el doctor Whipple lo comisionase a él para conseguir otros, a razón de $2 por cabeza. Por lo tanto, los animó constantemente, pero al llegar ante su sobrino, apenas pudo reconocerlo. El joven había estado borracho por espacio de 2 semanas y acostado con su esposa durante 10 días, y daba la impresión de que no podría caminar ni 100 metros. Al darse cuenta de que tendría que depender de él para transmitir órdenes a los Hakka, Chunfat comenzó a propinarle bofetadas en las mejillas hasta que Monkey reaccionó algo. No te aflijas, tío, dijo el joven. Dentro de un rato estaré bien. Una vez en Macao estuve borracho 3 semanas, pero la verdad no estaba acostado con una mujer tan hermosa como mi flamante esposa de ahora. Y Chun Fat vio con alegría que cuando se necesitaran realmente los servicios de su sobrino, éste se hallaría en condiciones de cumplir. De las colinas empezó a bajar el contingente de los Hakka. Hombres delgados, fuertes, que vestían toscas ropas, tenían los rostros curtidos y usaban largas trenzas. 2 meses antes, la llegada de semejante grupo a la aldea baja habría significado una guerra. Ahora solo produjo un mutuo disgusto. Los Hakka avanzaron desafiantes a donde se hallaban sus enemigos Punti, y Chunfat, a pesar de sus prejuicios, pensó:
prosperarán en la nueva tierra. Durante un largo momento, los dos grupos estuvieron mirándose insolentemente. Habían vivido casi juntos por espacio de cerca de 1000 años, sin hablarse. Solo se habían encontrado para acciones de violencia. Ahora, con sus heredados odios, iban a viajar juntos, en un barco pequeño, a una isla también pequeña. Los dos contingentes iniciaron la marcha. Los Punti contemplaron por última vez su aldea. Era su hogar, la tierra de sus amores, el lugar donde reposaban sus antepasados. Sus esposas quedaban allí. Muchos de ellos tenían hijos. Volveré pronto, gritó Monkey, no a su esposa, ni a su dominante tío, ni a persona viva alguna. Volveré pronto, gritó de nuevo a sus antepasados. La marcha a Cantón duró 3 días. Los Punti y los Jaca la cumplieron agrupados cada uno con los suyos, y durante aquel vigoroso ejercicio, Ki volvió a recuperar su estado físico. En cuanto llegó a la ciudad, salió en busca del doctor Whipple para entregarle los obreros. El médico tenía ya un barco fluvial esperando, y cuando todos estuvieron a bordo, les dijo por medio de un intérprete: He sido informado de que si trato de sacaros de China por el puerto de Hong Kong, el gobierno ordenará la ejecución de todos. Por lo tanto, partiremos desde Macao, donde será posible salir sin dificultad. Monkey se acercó al intérprete y le dijo: En Macao tengo que ver a mi patrón anterior para despedirme de él. Díselo al norteamericano. El intérprete volvió unos segundos después para decirle: El norteamericano dice que tú eres el único que puedes hablar con los Hakka, por lo cual no podrás salir del lugar de concentración. Cuando tuvieron ante sí la costa de Macao y vieron los bajos edificios portugueses, cuya blancura rebrillaba al sol, y sus guardias militares que recorrían los muelles con sus uniformes europeos, los obreros Punti y Jaca se agruparon en las bordas para estudiar aquel extraño puerto, una ciudad extranjera en plena costa de China, un enclave que no era China ni Portugal, sino lo mejor y lo peor de cada uno de esos países. Pero para Monkey, que conocía íntimamente todo lo malo de aquel antro, la ciudad era un paraíso. Vio los techos de tejas del burdel de las noches de primavera y pensó con ternura en algunas de las muchachas a quienes él mismo había llevado allí. Más allá vio las casas de juego, donde había conocido tanto el éxito como el fracaso. Y cuando el barco se acercó más a la costa, su nerviosismo aumentó hasta que finalmente corrió al grupo de los Punti murmurando: Préstame tu dinero, voy a las casas de juego y te devolveré 2 por 1. Algunos desconfiaban de aquel alocado primo, otros le respetaban por su audacia, y poco después tenía un considerable número de monedas en su poder. Os veré mañana, susurró. No digáis una palabra a ese imbécil de Cantón. Cuando el barco atracó en el muelle, hubo un intenso ir y venir de gente, así como gritos, órdenes y preguntas entre los funcionarios y militares portugueses. Monkey se deslizó hábilmente, desapareció entre los montones de fardos y barriles apilados en el muelle y, tomando una angosta calleja, corrió al burdel de las noches de primavera. El dueño, al verlo, le dijo: Tienes que haber celebrado como nunca las fiestas de Qingming. Estás demacrado. Es que me casé, explicó Monkey. Ah, eso está muy bien, dijo el propietario. Me voy a la tierra del árbol fragante, replicó Monkey. He venido a recoger mis cosas. ¿Has dicho la tierra del árbol fragante? Preguntó el dueño del burdel. Sí, vamos a los campos de caña de azúcar. Tengo un trabajo importante que hay que realizar en esa tierra, repuso el otro. Se dirigió a su escritorio y de un montón de papeles eligió uno. Era una carta de un punti que estaba en la tierra del árbol fragante
desde hacía unos años y recordando lo bien que era administrado aquel burdel de Macao, escribía ahora a su propietario pidiéndole que le ayudase en cierto trabajo. Ahora, el dueño miró a Monkey y le preguntó, ¿estarías dispuesto a realizar un encargo bastante difícil para mí? ¿Cuál es? Tengo una muchacha atada en la habitación pequeña. Pensaba enviarla a Manila porque aquí no podemos utilizarla, como verás. ¿Quieres entregarla a ese amigo mío en la tierra a donde vas? Acepto. ¿En qué habitación está? La que ocupaba la muchacha rusa. Monkey avanzó por un angosto corredor y abrió la puerta de una habitación en cuyo interior reinaba gran oscuridad, pero alcanzó a ver, tendida en el suelo, atada fuertemente, la figura de una mujer que parecía casi inconsciente por falta de agua y alimentos. Dio vuelta al cuerpo empujándolo con el pie y vio que la joven estaba vestida pobremente. Sus pies revelaban que era una jaca y Monkey, asqueado, cerró de nuevo la puerta y volvió a donde se hallaba el propietario. ¿Cuánto me das por llevarla a la tierra del árbol fragante? Preguntó. $20 mexicanos, respondió el otro. ¿Pagaderos en el acto? Quiero ver si los duplico en las casas de juego. La mitad ahora, dijo el dueño del burdel, y Monkey aceptó. Una vez que tuvo en su poder el dinero, el joven iba a salir cuando el otro le dijo, será mejor que la alimentes. Lleva 2 días atada y sin comer. Temí que pudiera escapárseme después de lo que pagué por ella. ¿Mucho? Mucho no, porque es una jaca, pero pagué. El joven volvió a la habitación y llamó a gritos a una sirvienta, ordenándole que le llevase té caliente y arroz blanco. Luego descorrió las cortinas. Char Nyok-tsin era la primera mujer jaca que Moon-Kee tocaba y por lo tanto lo hizo con instintiva repugnancia. Sin embargo, comprobó que la reacción de la joven ante su bondad le emocionó y le hizo desear ser más bondadoso aún. Le dio a comer el arroz caliente y cuando la sirvienta trajo un plato de caldo de repollo, Moon-Kee entregó a la infeliz cautiva la cuchara, animándola para que comiera. Como tenía los músculos entumecidos, le dio unos masajes en la espalda y el cuello e inconscientemente su mano se deslizó por sobre los hombros de la muchacha hasta sentir bajo los dedos los pequeños pero duros pechos. Casi contra su voluntad se produjo en él un instante de excitación y recordó a su dulce esposa. De pronto quitó las ropas que cubrían el cuerpo de Nyuk-Sin y lo acarició. Como viera que las rodillas de la muchacha permanecían rígidas, acalambradas por las cuerdas, les dio un masaje hasta restablecer en ellas la circulación y pudo ver entonces cuán esbelto y hermoso era el cuerpo. Y recordando de nuevo a su esposa, se desnudó rápidamente, arrojó las ropas contra la puerta y dijo a la jaca, no te haré daño. El dueño del burdel entró en la habitación, pero al ver lo que hacían los dos jóvenes, aconsejó a Monkey en Punti. Úsala todo lo que quieras, pero después átala otra vez. La voz del patrón recordó a Monkey su responsabilidad y se vistió rápidamente. Mientras esperaba que ella lo hiciese, tomó las cuerdas y cuando ella se volvió para mirarlo, algo en aquella mirada le convenció de que la muchacha no escaparía, por lo cual dio un paso hacia la puerta, pero se le ocurrió que dejar desatada a la desconocida era evidentemente una imprudencia, por lo cual decidió un recurso sensato. Ató uno de los extremos de una cuerda bastante larga a la muñeca de Nyuk-Tsin y el otro extremo a su propia cintura. Luego dijo, vamos. Cuando el dueño del burdel vio aquello, dijo, excelente idea. Monkey llevó a su cautiva a su casa de juego favorita, pero cuando iban por la calle se detuvo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Char Nyok-Sin. Es un bonito nombre. Y para sí pensó, para un burdel es un bonito nombre,
fácil de recordar cuando uno vuelve después de algún tiempo. Con su dinero y el que le había prestado los Punti Monkey, tuvo bastante éxito en el juego de Fantán, por lo cual pensó que quizá la muchacha jaca le había traído buena suerte, y en consecuencia se fue a la sala donde se jugaba el Mahjong. Este juego, como se jugaba en Macao, era muy arriesgado, y Monkey decidió probar suerte en una mesa donde intervinieran verdaderos jugadores con sumas elevadas. Puso a Nyuk Sin detrás de sí y se unió a tres hombres que esperaban. Dos de ellos lucían soberbias vestimentas y tenían luengas barbas. El otro era más parecido a Monkey, joven y apuesto. Nyuk Sin se puso a orar por el éxito de su protector y seguramente oró a un dios de la fortuna muy poderoso, pues su hombre ganó. Al anochecer dio un tirón a la cuerda y dijo: «Nos iremos a casa». Pero al volver a las polvorientas calles de Macao, les acosaron numerosos vendedores ambulantes atraídos por el rumor de que el joven jugador había ganado una fuerte suma. Llevaban flores, sedas y pequeñas cazuelas llenas de alimentos calientes. Monkey encontró un verdadero placer en desempeñar el papel de generoso ganador y con gestos grandilocuentes que todos admiraron anunció: «Compraré 4 metros de esa seda». Y cuando llegó el turno a los alimentos, fue todavía más munificente, por lo cual la hambrienta Nyuxin pudo comer opíparamente. Prosiguieron la marcha y en cierto momento, al pasar frente a dos policías, uno de ellos le preguntó: «¿Por qué lleva a esa muchacha atada?». «Tengo que entregarla a un burdel en la tierra del árbol fragante», le respondió él. Los dos policías asintieron en silencio y uno de ellos se volvió después de dar unos pasos para preguntar: «¿Viaja usted en ese barco norteamericano que está en la bahía?». «Sí», respondió Monkey. El policía se tornó inmediatamente confidencial y murmuró: «Debo advertirle entonces que el norteamericano que los contrató en la aldea se presentó hoy a la jefatura para solicitar que lo arrestemos. Será mejor que se esconda». «Muchas gracias», dijo Monkey, mientras deslizaba una moneda en la mano de la policía. «Gracias a usted, Monkey», respondió el policía con una ligera reverencia. «Es bonita esa muchacha que lleva». «Es una jaca, pero me trae suerte», dijo Monkey. Finalmente, llevó otra vez a su cautiva al burdel de las noches de primavera, donde mostró a su ex patrón cómo había multiplicado los $10 mexicanos 8 veces. «Esta muchacha trae suerte», dijo. Tiró de la cuerda y llevó a Nyuxin por un corredor. Salieron por la puerta posterior del burdel y entraron en el cobertizo que había sido su habitación. Cerró la puerta con llave, desató la soga de su cintura, pero la ató todavía más fuertemente a la muñeca de la muchacha. Ella le explicó que tenía que atender a una necesidad física, por lo cual Monkey abrió nuevamente la puerta y le permitió salir hasta donde alcanzaba la cuerda. Y cuando ella volvió, le dijo: «Bueno, tenemos que prepararnos para el viaje». Tenía una tina de madera en la cual metió todos sus efectos, entre ellos el quemador de incienso, el dios de la cocina y la tableta ancestral que demostraba quién era. En una canasta de mimbre, Nyuxin metió los alimentos para el viaje. La pequeña habitación quedó, pues, vacía, con la excepción de una cama y un poema. Este, que explicaba de qué manera los nombres de cada generación de los Ki seguían a los que de la precedente, estaba contenido en un libro forrado en rojo, en el cual estaba también la genealogía, y como la más preciosa de todas las posesiones de Ki Mun Ki, sería llevada por él personalmente. Después de echar una mirada a la habitación en la que había vivido razonablemente feliz y de la que había salido para convertirse en un hábil jugador, Monkey suspiró. Luego, al ver a Nyuxin que se hallaba de pie en medio de la habitación, triste, le dijo: «Puedes desnudarte ya». Cuando ella, después de desatarse la soga de la muñeca, dejó caer sus ropas
y él vio que estaban desapareciendo ya las marcas dejadas por las cuerdas anteriores, sonrió y le indicó que podía dormir con él. Como ella había esperado que la atase de nuevo y la obligase a dormir en el suelo, se acercó a él agradecida y no dio muestras de miedo cuando él empezó a acariciarla. Era el primer hombre que la había tocado con algo que pudiera ser remotamente considerado afecto, y sin darse cuenta, empezó a devolver aquellas caricias. Poco después de pasado el vigoroso pasaje de amor, Moon-Kee pensó: en ciertos detalles es aún mejor que mi esposa Kun. Luego recordó que debía atarla y le tomó las muñecas, pero ella le rogó: no es necesario. Sintió la tentación de creerla. No obstante, sabía que si la muchacha lograba escapar, él quedaría como un tonto, por lo cual le ató las muñecas a una de las suyas, pero le permitió que durmiera en la cama con él. A la mañana siguiente, una vez vestido, él tiró definitivamente la cuerda, pues pensó: si me presento al doctor Whipple con esta muchacha atada, no creerá mi historia de que estoy casado con ella. Pero cuando la cuerda cayó al suelo de la pequeña habitación, Nioxin la agarró para atar con ella la canasta de mimbre. Cuando salieron, Nioxin llevaba la tina y la canasta, y Monkey el libro de su árbol genealógico. En el muelle, el doctor Whipple esperaba, dispuesto a regañar al único hombre de que disponía para hablar con los Hakka. Y en cuanto apareció Monkey, el intérprete cantonés comenzó a gritarle, pero él no le hizo caso y avanzó contrito hacia el norteamericano. Después de numerosas reverencias y excusas, dijo muy serio: Señor, estoy arrepentido 1000 veces por esta escapada, pero tenía que encontrar a mi buena esposa. Su esposa, tronó el intérprete. Aquí no se permiten. El doctor Whipple, al observar los grandes pies de Newton, preguntó: ¿es una jaca? Sí, respondió Monkey. El doctor, al recordar que cierta vez había estudiado la conveniencia de llevar a algunas mujeres jaca a Hawái, hizo una nueva pregunta. ¿Desea usted llevarla consigo? Monkey asintió vigorosamente mientras sonreía y explicó: no podría vivir tan lejos de ella. Bueno, estoy dispuesto a permitirlo, anunció Whipple y enseguida advirtió a Monkey: pero en cuanto llegue a Hawái tendrá que trabajar. Trabajará, prometió el chino. En aquel momento, los 150 Hakka vieron a Char Nui-Tsin por primera vez desde que había sido raptada en la víspera de la fiesta de Qingming y comenzaron a llamarla. Monkey se dio cuenta de que si explicaban quién era la muchacha, quedaría probada la falsedad de la historia de que él era su esposo, por lo cual ordenó en voz baja: háblales. La empujó hacia sus compatriotas y la siguió mientras decía: esta mujer es mi esposa. Ellos, asombrados, preguntaron: ¿es cierto que estás casada con ese Punti? Y ella, sin necesidad de que Monkey le indicase nada, respondió en el acto: este hombre es mi esposo. Los Hakka la miraron despreciativamente y no quisieron tener nada que ver con ella, pues sus padres les habían advertido numerosas veces sobre lo que ocurría a una infortunada muchacha Hakka que se casaba con un Punti. El doctor Whipple llamaba a la pareja por medio de su intérprete, pero cuando Moon, Key y Newt-Sin fueron hacia él, tuvieron que pasar frente al contingente Punti, que se mostró todavía más indignado que el Hakka. Se apartaron de él como si fuese un leproso, pero el astuto joven, al pasar frente a cada grupo, iba diciendo: anoche gané mucho, os devolveré vuestro dinero y bastante más. Aquello aplacó instantáneamente los ánimos. Cuando llegó junto al doctor Whipple, éste dijo: tendremos que preguntar al capitán del barco si acepta a la señora. Si dice que sí, tendrá usted que pagar su pasaje. Enseguida envió un marinero a buscar al capitán, quien al llegar preguntó:
¿Qué quiere, John? Capitán Hawksworth, dijo el médico, tengo aquí a uno de mis hombres que desea llevar consigo a su esposa. ¿Está usted dispuesto a pagar su pasaje? Preguntó Hawksworth. Sí, ya se lo cobraré a él. Entonces no hay dificultad. ¿Dónde dormirá ese matrimonio? ¿Cómo dónde? En la bodega, naturalmente, dijo Hawksworth con energía. Pensé que, como es la única mujer, en la bodega, repitió el capitán impaciente. Raffer, dijo el doctor Whipple tranquilo, en el caso especial de este matrimonio, ¿no sería posible que Hawksworth se enfureció y señalando a su amigo, el ex misionero, con un índice, barbotó? Dormirán en la bodega. ¿Quién me garantiza que este maldito chino no sea un pirata? ¿Cómo sabe usted que están casados? En este barco no viajará ningún chino que no sea encerrado en la bodega. Disgustado, el doctor Whipple explicó a Monkey que si insistía en llevar a su esposa, ésta tendría que compartir la bodega con los 300 hombres. Pero ante su sorpresa, Monkey no se mostró extrañado y el capitán Hawksworth observó: eso no tiene importancia para ellos, son como animales. Había llegado el momento en que los chinos debían embarcar en el Carthaginian y los funcionarios portugueses, con sus brillantes uniformes, tomaron posiciones en la escalera de embarque, controlando el número más que los nombres, y los 300 hombres y la única mujer quedaron divididos en los dos grupos raciales, sin nadie que pudiera hablar con los norteamericanos, que tenían mando en la nave, y solo un hombre, Monkey, que pudiera hacerse entender entre ambos contingentes. Sin embargo, sus pensamientos fueron desviados de aquella triste situación por la excitación natural de subir a bordo de la embarcación. Cuando el primer chino llegó al extremo superior de la escalera y vio ante sí el océano abierto, vaciló con natural aprensión, la que se acrecentó cuando un marinero tomó su modestísimo lío de ropas para arrojarlo hacia la popa. El Punti dio un paso hacia sus efectos personales, pero fue contenido por el capitán Hawksworth, quien lo agarró de la larga trenza, le obligó a darse vuelta y con un fuerte puntapié lo lanzó tambaleante a través de la cubierta. Baja a la bodega, chino estúpido, tronó el lobo de mar. Cuando el Punti aturdido se le quedó mirando, sin saber qué hacer, volvió a propinarle otro puntapié. El chino trastabilló hacia atrás, perdió pie al tropezar con el borde de la escotilla y desapareció de cabeza por el hueco hasta la bodega, desde una altura de cerca de 4 metros. Instantáneamente el resto de los chinos murmuraron sordamente y el capitán, al darse cuenta, tomó un garrote que encontró a mano y dio unos pasos hacia ellos, mientras los maldecía sin que los infelices pudieran entender lo que decía, ni la causa de aquel tratamiento insólito. Hawksworth tomó violentamente a un Punti por un brazo y lo lanzó contra la escalerilla que conducía a la bodega. Y cuando el chino bajó rápidamente por ella, el capitán gruñó: en este barco no admitiré la menor señal de amotinamiento. Y esgrimió el garrote mientras los demás chinos iban desapareciendo hacia abajo por la negra boca de la escotilla. Nioxin fue la última en bajar y cuando se preparaba a hacerlo vio al doctor Whipple que le sonreía, mientras el capitán Hawksworth la empujaba con su garrote. Cuando pensó en la forma brutal en que su tierra natal la había tratado siempre, asesinando a sus padres, obligándola a trabajar como si fuera un animal y a padecer hambre, se alegró de que aquellos fueran sus últimos instantes en China, por lo cual, al lanzar una mirada hacia el muelle, se dijo: adiós, tierra maldita, mis ojos no te volverán a contemplar. Luego vio en el extremo inferior de la escalerilla a su protector Monkey, la única persona que había mostrado cierto afecto y bondad hacia ella, y bajó rápida y alegremente hacia él. Monkey le extendió una mano para ayudarla, pero ella no comprendió que lo hacía para impedir que pudiera caer y lastimarse, pues cualquier fractura disminuiría notablemente su valor cuando llegase el momento de venderla en Honolulu.
Al llegar al piso de la bodega, Nixin, los marineros izaron la escalerilla y el hueco de la escotilla fue cubierto con pesados tablones. Cuando los chinos comprendieron que la bodega iba a ser cerrada por completo, se extendió entre ellos un clamor de protesta y el capitán Hawksworth gritó: «¡Traigan los mosquetes!». Y una vez que llegaron las armas, ordenó a 3 marineros que pusieran rodilla en tierra junto al borde de la escotilla y luego gritó: «¡Fuego!». Sonaron los disparos que, por fortuna, no alcanzaron a ninguno de los chinos. Estos, aterrados, cayeron sobre el piso y los marineros completaron la tarea de tapar el hueco de la escotilla. Ahora solo una vacilante luz se filtraba por entre alguno de los tablones y no penetraba aire en la bodega, pero sobre cubierta se armó un dispositivo con una vela, de modo que una vez que el barco estuviese en marcha, el aire penetraba por aquella especie de embudo hasta abajo. No había en la bodega provisión regular de agua y solo un balde para el agua sucia. Además, los hombres solo disponían de los líos de ropa que habían llevado. En semejantes condiciones, Nixin comenzó su vida matrimonial con el joven jugador Monkey. Una cosa fue solucionada rápidamente. Los Punti ocuparon la parte de la proa de la bodega y los Haka la de popa, pues naturalmente ninguno de los dos grupos quería contaminarse con el otro. Para Nixin hubo un momento de vacilación cuando pensó que tal vez debería ocupar un lugar con la gente de su raza, pero los Haka le demostraron que no la aceptarían entre ellos por haberse casado con un Punti. Y al mismo tiempo, los Punti no hicieron el menor esfuerzo para recibirla, por lo cual ocupó un rincón del terreno de estos últimos y allí quedó sola con su esposo. Se produjo un movimiento del barco, un cambio en la brisa que llegaba del mar y finalmente el lento cabecear de la nave al encontrar las primeras olas del océano. Poco después, en la bodega, reinaba la confusa agonía del mareo. Los hombres vomitaban por todas partes y luego tenían que acostarse sobre el piso. Nixin sintió tales náuseas que en cierto momento deseó que el barco se hundiese y en medio de aquel caos de suciedad y pestilencia pasó la primera noche de viaje. Al amanecer, un marinero abrió una parte de la boca de la escotilla para arriar algunos baldes de agua, pero luego volvió a cerrar, olvidándose de colocar en su sitio la vela chimenea que hacía entrar algún aire en la bodega. El día se tornó cada vez más caluroso y no había suficiente agua para baldear el piso. La fetidez aumentó y con ello el mareo de los hacinados chinos que sudaban. Se veían acometidos por violentas arcadas y cuando el balde de agua sucia estaba lleno, vomitaban en el piso. El calor se volvió intolerable y el hombre que se había fracturado un tobillo al caer de la cubierta de la bodega empezó a gritar que quería volver a su aldea. Por la tarde, un marinero arrió otros baldes de agua, pero esta vez alguien recordó la vela y ésta, al ser puesta frente al viento, actuó como chimenea y permitió que penetrase en la bodega algo de aire. Al llegar la noche, los chinos empezaron a amoldarse a la rutina de vida que habría de prolongarse por lo menos 45 días. A las 8 de la mañana y las 4 de la tarde eran bajados a los chinos unos cacharros con arroz y algunos pedazos de carne salada. El aire que penetraba en la bodega jamás era suficiente para que una persona pudiera respirar una bocanada fresca. La pestilencia del ambiente era cada vez mayor, pues estaba formada por una mezcla de orines, sudores, defecaciones y vómitos. Pero fue sorprendente que hasta aquellos que tenían los estómagos más sensibles llegaron a acostumbrarse. Una noche, Monkey miró a la muchacha que llevaba al dueño de un burdel de Honolulu y reflexionó. Nixin, jade perfecto. Bueno, jade perfecto, con esos pies tan grandes no puede ser decirse que sea, pero en comparación recordó a su suave y dulce esposa de la aldea baja, bien educada, con unos pies tan chiquititos.
Pensando en la poesía que tenían los movimientos de la joven Kung, recordó también los días que había pasado en amorosas expansiones con ella y reconstruyó en mente las cosas que habían hecho en la cama cubierta de sedas. Miró a Nyuxin y se dijo, pero uno puede divertirse también con esto, con esta a su manera. La atrajo hacia sí y trató de deslizar las manos bajo sus ropas, pero el hacinamiento en la bodega era tal que ella se alejó instintivamente, pues muchos ojos la observaban y murmuró, no, están mirando. Aquello irritó a Monkey, por lo cual se puso de pie impulsivamente y anunció, soy un hombre casado y es vergonzoso que no pueda dormir con mi esposa. Voy a construir un lugar reservado para nosotros. Desenvolvió el lío de sus ropas y no tardó en colgar unos grandes trozos de seda en el rincón que ocupaban él y Nyuxin. Cuando llevó a la muchacha, le dijo que ya podía desnudarse, y cuando ambos yacían abrazados sobre las toscas tablas del piso, le murmuró al oído, a no ser por esos pies tan repugnantes que tienes, eras casi tan buena como mi esposa Kun. Desde entonces, cuando los interminables días se convertían en pesada oscuridad, Monkey anunciaba, bueno, nos vamos a nuestro reservado. Y los otros hombres, Punti y Haka, por igual, respetaron aquel arreglo y durante las horas del día trataron a Nyuxin con creciente respeto. Aunque él lo ignoraba, a su debido tiempo, Nyuxin iba a dar un hijo a Monkey.